Muy buenos días. Muy buenos días, gracias subsecretario. Chao. Chao. Vamos a otro tema. Siguen las reacciones tras la libertad condicional de cientos de reclusos en distintos puntos del país. Hasta la fecha hay un total de 1.602 internos que han obtenido la libertad condicional. Sí, una situación que ya está generando polémica por las consecuencias que puede tener este beneficio carcelario, justa medida o una mala forma de disminuir el hacinamiento en los recintos penales. Queremos profundizar en este tema y para ello nos acompaña aquí en el estudio Gustavo Balmaceda, él es director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Andrés Bello. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, la decisión la están tomando las Cortes de Apelaciones en diferentes regiones de nuestro país. Ya decíamos, más de 1.600 internos han recuperado su libertad condicional, pero esto ha generado también alguna crítica de las autoridades. Yo anoche hablaba con la ministra de Justicia, quien se manifestaba preocupada por lo que ella considera un cambio de criterio. Antes se le otorgaba la libertad condicional a un 10, 15% de los que la pedían, ahora en algunos casos como Valparaíso, más de un 90%. ¿Hay cambio de criterio? Claramente que sí. El problema es que la ley exige requisitos objetivos y requisitos que son subjetivos. Y esos requisitos subjetivos son bastante odiosos. Recordemos, los objetivos son haber cumplido más de la mitad de la condena. O sea, que la pena sea superior a un año y cumplir más de la mitad de la condena. Y hay ciertas excepciones tratándose de delitos graves, de hurtos y estafa, en el caso del presidio perpetuo. Pero también tiene que asistir a la escuela. Esos son los subjetivos. Ok. Ya, los subjetivos te dice la ley. La persona debe observar una conducta intachable. ¿Qué es eso? Pero eso lo define Gendarmería, en definitiva. Exacto. Pero la arbitrariedad es muy grande, ¿no? En el buen sentido de la palabra, digamos, que es muy amplia la ley. Cumplir con buen provecho educación a través de talleres. Claro. Capacitación, rehabilitación, de alguna forma. Y asistir a la escuela del recinto penal, con regularidad y también y provecho. El problema es el siguiente. La ley te dice que debes aprender un oficio. La ley dice aprender bien un oficio. ¿Ya? Si es que en el recinto penitenciario hay talleres. ¿Qué es aprender bien algo? Primera cosa. ¿Ya? Y en segundo lugar, ¿qué pasa si hay un cupo para 50, 100 reos y en la cárcel postulan 1000 personas? ¿Cómo me hago cargo yo como Estado de ese problema? ¿Cuál es el problema básico? La legislación es muy antigua, ¿ya? Es de 1925. Estos requisitos subjetivos son subjetivos. O sea, claramente el criterio va a depender de quién integre la Comisión de Libertad Condicional en ese momento, el Tribunal de Conducta que propone a estas personas, etcétera. Yo creo que los requisitos deberían ser todos objetivos, verificables y en cierta medida también impugnables, porque actualmente el reo no puede impugnar la decisión. Abogado, pero finalmente, ¿quién es el que decide? Porque, por ejemplo, se dice que Gendarmería es el que genera una lista y finalmente se decide de esa lista quiénes salen y quiénes no. Por otro lado, se habló ayer de la Comisión de Libertad Condicional, que era la que estaba generando esta posibilidad de que los reos salgan. Pero la Seremía de Valparaíso dice que no fue Gendarmería el que hizo la lista y que fue... y que la comisión en este caso no fue la que hizo la lista. Finalmente, ¿quién determina quién se queda y quién sale? Ambos organismos. El Tribunal de Conducta propone quiénes salen y decide la Comisión de Libertad Condicional. Y Gendarmería entonces el que hace esta lista supuestamente mucho más alta, pero ¿por qué hoy es muchísimo más alta? Porque la ministra de Justicia también decía, se le preguntaba si esto es una medida para terminar con el hacinamiento que hay en las cárceles, y ella lo negó absolutamente. Es que en cierta medida sí. ¿Ya? ¿Por qué? Hay dos requisitos que son los que te hacen depender si la persona está en lo que se llama lista 1 o lista 2. ¿Ya? Y esos requisitos son básicamente aprender bien un oficio. ¿Pero quién determina qué es aprender bien un oficio? Gendarmería, Tribunal de Conducta. ¿Ya? Y de eso depende que tú seas candidato para acceder al beneficio. Y el otro es haber asistido a esta escuela con regularidad. Ahora, nadie duda, que aquí todo se ha hecho ajustado a la ley. Sí. El problema es que la ley es muy antigua. El problema es que la ley es muy antigua y muy amplia para aplicar. Ya, pero ayer la ministra me decía, la ley, digamos, que pretende regular toda esta situación en el combate contra la delincuencia, va a normar esto. El punto es cuándo esto va a ocurrir. Dios quiera que lo antes posible, porque claramente la ley no satisface las necesidades de Chile del año 2016. Ahora, por otro lado, uno dice son más de 1.600 personas las que han recuperado su libertad condicional, pero hay más de 40.000 personas presas en Chile. Exactamente. Milton Juic ayer decía es un porcentaje menor, los que han recuperado la libertad. Muy menor. O sea, pensemos que en el ámbito latinoamericano somos el segundo país con más personas privadas de libertad per cápita. Nos gana Panamá. Ya, no sé si estar contentos o tristes por eso, digamos.
pero en Chile hay muchas personas privadas de libertad. Por lo tanto, el argumento del hacinamiento, del terminar con el hacinamiento, ¿es legítimo desde el punto de vista de quien concede la libertad condicional? Completamente, completamente, porque la ley tiene estos criterios que son subjetivos. O sea, el espíritu de la ley es que la persona se reinserte. Yo como Estado, ¿cómo voy a reinsertar a una persona si no tengo los medios para hacerlo? Ahora, ¿cuántas de esas personas vuelven a incurrir en delitos? No hay estadísticas todavía. La estadística que yo manejo es antigua, del año 2009, ¿ya? Y a ese momento, de las personas que gozaban la libertad condicional, no llegaba a ser el 5% el que volvía a delinquir. Bueno, de Según los, Paz 1.600, de los Ciudadana, 1.600 que se liberaron el fin de semana, hasta el momento 3 han reincidido. Según Paz Ciudadana, es 23% el que vuelve a reincidir de aquellos que tuvieron esta libertad condicional y un 50%, más de un 50% de aquellos que vuelven a reincidir que cumplen la condena total y que salen de la cárcel. Bueno, como sistema estamos fallando y yo creo que el problema es de origen, o sea, invertamos más en educación con nuestros niños y ya teniendo personas privadas de libertad, invertamos más en educación en nuestras cárceles. Muy bien, Gustavo Balmaceda, muchísimas gracias por habernos acompañado esta Gracias. mañana. Que esté muy bien. Muy buenos Adiós. días. 9 minutos para las 8.